y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iba además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dependiendo de la imagen que nosotros podamos tener de Dios, esa va a ser la manera de cómo nos relacionamos con Él. Y también esa va a ser la manera de cómo vamos a vivir y proyectar nuestra vida. Muchas de las veces pensamos que Dios nos puede castigar o que Dios es un Dios castigador y no caemos en la cuenta que todas nuestras acciones tienen una consecuencia y que la consecuencia de lo que nosotros realizamos siempre va a estar en referencia a la justicia. No solamente a una justicia como el concepto que tenemos en este mundo, sino verdaderamente a la justicia divina, a la justicia de Dios. Y desde esta perspectiva nosotros podemos movernos en un campo tan amplio para poder verdaderamente dejar ver nuestra vida y dejar ver nuestra historia en función de lo que podemos realizar con nuestros hermanos y de cómo verdaderamente los descubrimos como auténticos hermanos. Somos hijos de un único Padre y este es Dios y por lo tanto hermanos entre todos. Esta mañana, viendo la cuestión de la vocación, descubríamos pues que efectivamente hay un designio divino sobre todos y cada uno de nosotros y sobre la humanidad entera. Y que ese designio poco a poco nos va llevando a la consecución de la felicidad, de la alegría, de la paz, a una proyección auténtica de nuestra vida, pero desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de ese plan, de ese proyecto, de esa perspectiva, entonces nos perdemos. Nos perdemos y podemos tener los mejores valores, podemos tener los mejores dones, podemos tener los mejores talentos que el Señor nos ha dado, pero podemos estar envidiando el del otro, porque nos cegamos y estamos tan atentos al don del otro, ¿sí?, que queremos arrebatárselo, que queremos quitárselo, a ejemplo de la ovejita del pobre. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos descubrir lo que Dios pone en nuestras manos y para qué lo pone, para que verdaderamente nosotros podamos ser instrumentos de su reino, para que nosotros valoremos esa vida, esos dones, inclusive lo material que nos ha dado, y seamos capaces de ser generosos con ello. Pero para esto hay que encontrarnos con Jesús, y hay que conocerle a Jesús, y hay que desasirnos muchas de las veces de las imágenes, de los conceptos, ¿verdad?, que hemos aprendido, a lo mejor en la catequesis, a lo mejor en los cursos, en todo lo que hemos estudiado, pero que simple y sencillamente es una imagen, que no conocemos a Jesús a profundidad.
Y esto fue lo que les pasó precisamente a sus discípulos, a sus apóstoles, aquellos que Él había llamado, aquellos que Él había elegido. Lo vemos claramente en el Evangelio de la misa de hoy. San Marcos relata que al levantarse la tormenta en el lago de Genesaret, mientras los discípulos luchaban contra la tormenta, Jesús aparentemente dormía. No fue suficiente la habilidad de los apóstoles para superar la situación. Fue necesaria la intervención del Señor para calmar el viento y las olas. Pero la cuestión es que aquellos que iban con Él no tenían la certeza de que era el Mesías, de que era el Salvador, y de que estando con Él no habría jamás ninguna tormenta que los destruyera. Entonces, cuando nosotros no tenemos bien claro quién es Dios, quién es Jesús en nuestra vida, nosotros titubeamos, nosotros dudamos y nuestra fe se vuelve vulnerable. ¿Por qué? Porque pensamos que la fe es un cúmulo de conocimientos, de seguridades. No, la fe es una experiencia, es la experiencia que brota de un encuentro. Con frecuencia también se levanta la tempestad a nuestro alrededor o dentro de nosotros. Parece que nuestra pobre barca no aguanta más y que corre el riesgo de hundirse. Y puede darnos la impresión de que Dios guarda silencio y las olas se nos vienen encima. Las dificultades de nuestra vida nos superan. Las dificultades de nuestra región, las dificultades de nuestra fraternidad, las dificultades de la jufra, las dificultades de la juventud, las dificultades al interior de la iglesia. No, cuando nosotros ponemos la atención en nosotros mismos, nos va a superar cualquier cosa. Cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, entonces las cosas cambian. Es necesario encontrarnos con el Salvador, con el Mesías, con el que es capaz de irrumpir en nuestra vida y cambiar absolutamente todo. San Pío de Pietrelcina decía: ora, ten fe y no te preocupes. La oración abre el corazón de Dios. Esto da precisamente una tranquilidad, una paz y además la certeza de decir: oye, yo no soy el protagonista de la historia. Yo no soy el protagonista de la salvación. Yo soy simple y sencillamente un instrumento. Y entonces, a través de esa oración, a través de esa confianza, a través de esa fe, viene la serenidad. La virtud de la serenidad es una rara virtud que nos enseña a ver las cosas desde el ángulo de la fe y darle su verdadero valor. ¿Qué tiene más importancia? ¿La tempestad o que yo permanezca con el Maestro? Nos falta la serenidad cuando deformamos la realidad y hacemos de un grano de arena una montaña. ¿Cuántas veces los problemas que hoy nos parecen insalvables, al cabo de un tiempo nos damos cuenta de su insignificancia? Y todos somos testigos de ello. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en situaciones que aparentemente nos rebasan? Y sin embargo, entre ese vaivén de las olas, tratamos de dejarlas en manos del Señor y cuando menos lo esperamos, aquello se ha cambiado, aquello se ha transformado. ¿Qué hiciste? Nada. Solamente confiar, solamente esperar, solamente tener fe. La confianza en el Señor nos va a dar la serenidad del corazón para no vernos consumidos, agobiados, aplastados por la ansiedad, por ninguna angustia. En un mundo, en una sociedad, ¿verdad?, con un frenesí increíble, con tantísimo movimiento, con tanto agobio, es necesario detenerse, es necesario pararse, es necesario anclarnos a esa serenidad para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde el ángulo de Dios, desde cómo las ve Dios. La confianza en el Señor
nos va a dar también la serenidad en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Como si estamos todos alterados, vamos a poder tomar una decisión adecuada, conveniente. Es imposible. Si nosotros buscamos la paz, buscamos la serenidad, buscamos el encuentro con el Señor, somos capaces, ¿verdad?, de dedicarle más tiempo a Él, que en definitiva es tiempo para nosotros, para encontrarnos con Él, entonces podremos tomar decisiones adecuadas. ¿Cuántas de las veces las decisiones que brotan de nuestros impulsos son equivocadas? Entonces, queridos hermanos, hermanas, es necesario que confiemos en el Señor. Es necesario que nos demos cuenta que Él nunca nos va a abandonar. Nadie puede ser sereno si no deposita su esperanza en Jesucristo. Si no tenemos la certeza de que Él escribe recto con renglones torcidos, y si no tenemos la certeza que Él ya va realizando su obra de salvación, a pesar de como vemos el mundo de convulsionado en todos los sentidos y en todas las áreas en la actualidad. Dios nos acompaña, Dios está con nosotros, Dios ha depositado su confianza en nosotros, pero nosotros necesitamos de aquietar el corazón. Necesitamos serenarnos, necesitamos entrar, ¿verdad?, en un proceso de reencuentro con Él, en la paz, en el sosiego, para descubrir su voluntad. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la paz del corazón para tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a su voluntad.